Nos acompaña en cabina Denilson España, quien es activista y quien estuvo precisamente dentro de esta reunión y en el trabajo de los protocolos que de la mano con la Fiscalía, encabezada por Edgar Maldonado, se van a seguir. Bienvenido, Denilson. Pues muchísimas gracias a todos por estar a invitarme, ¿no? Y por estar el día de hoy. Por estar aquí conmigo. Bueno, si quieres nos vamos y platicas tú solo. Como quieras, como te sientas a gusto. No, en serio. De verdad, muchísimas gracias. Les Al agradezco contrario. mucho el espacio y Es el tiempo cotorreo. que den al tema del colectivo LGBT. Pues me gustaría decir que sobre todo me presento a toda la audiencia que está escuchando. Soy Denilson España, de profesión ¿España de apellido? Sí, correcto. Soy politólogo, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Y pues bueno, me he especializado un poquito en temas de transparencia, protección de datos personales, pero sobre todo el activismo LGBT. Y me gustaría mencionar que el tema no simplemente ha sido esta primera reunión en este primer instante, ¿no? Esto ya lleva más de una década. En temas del colectivo LGBT tenemos desde el 2014-15 el tema del matrimonio igualitario y es una agenda que en Morelos hemos estado impulsando poco a poco, ¿no? Entre ellos de los activistas más importantes. Si te agarra Trump. Pues esperemos que no trascienda la frontera, ¿no? Que se quede allá. No vengan aquí. Oye, del si otro ven lado. la CIA, que no pase, que se Sí. lo llevan. Entonces, pues bueno. Tú pareces medio primo de Trump, ¿eh? ¿Sí? No. Aguas. Con privilegios o Aguas, sin privilegios. Denilson. Creo que con privilegios. Pero bueno, toda esta lucha obviamente tiene nuevos objetivos, ¿no? Sí, claro. Y dentro de los nuevos que se ha planteado, ¿cuáles se pusieron sobre la mesa en esta reunión con la Fiscalía? Y además, ¿por qué se da esta reunión con la Fiscalía? Ok, esta guía acerca del trato hacia las personas del colectivo LGBT nace porque a partir de la pandemia, pospandemia, El colectivo, LGBT. sí, ¿quiénes lo conforman? Digo, para... Sí, claro, lo para hemos que, hablado para mil que veces, tengamos pero entendido, ¿no? Exacto. Son- Porque ¿quiénes son los que pueden sufrir ese tipo de agresiones donde la Fiscalía tiene que mejorar o tiene que actuar de otra manera? Si bien de repente tenemos como este estigma de quién forma parte de los Ajá. colectivos o cómo se forma un colectivo, Eso. tenemos personas que obviamente nacieron de la asociación civil desde fuera, ¿no? Que han sido discriminados a lo mejor en la década de los 2000 y los 2010. Hoy en día ya no tenemos esta visión. Gran parte de los activistas LGBT que en Morelos han impulsado esta agenda, hoy en día son servidores públicos, Sí, ¿no? Que han estos llegado a... Afortunadamente, Amigos ¿no? nuestros que andaban acá. Isidro, Edgar Edgar Márquez. Márquez, Sí, todos. Juliana, ¿no? Sí, claro. Esos han sido... Samantha, que también estaba dentro de Claro. la función pública. Claro, Pero entonces... ya hablamos de una inclusión desde espacios gubernamentales, pero Pero desde la el vida pueblo, común el pueblo. Claro. todavía tenemos violencias, Por todavía eso. tenemos desafortunadamente una gran cultura de discriminación y de Ajá. homofobia y transfobia. Por eso, Sí, ¿quiénes claro. son? Yo de repente tenía los comentarios que a veces... siguen padeciendo esos. A veces en estos espacios de repente, porque yo vengo desde la academia, ¿no? Porque de repente creo un laboratorio de política pública, es totalmente distinto, ¿no? Recién aperturado el laboratorio de política pública con la maestra ¿Hay Teresa laboratorio Salas. de política pública? Claro, impulsar a los politólogos de Muy bien. Morelos a crear nuevas Qué agendas. cosa, Entonces, laboratorio de política si bien de repente ahora tenemos activistas que en décadas pasadas hoy son servidores públicos, de repente está la idea peleada de que los activistas no pueden tener cuotas de poder o a lo mejor algún espacio dentro del poder, porque realmente la agenda LGBT también se tiene que politizar, ¿no? Porque pues si bien tenemos impulsos sociales, porque tenemos segregación social, discriminación y en algunos casos pues termina quitándole y arrebatándole la vida a las personas, hoy en día necesitamos fortalecer a las instituciones, ¿no? Que creo que es lo que estamos apostando dentro del activismo LGBT. Si bien esta guía que hemos impulsado dentro de la Fiscalía ya se venía preparando con meses de antelación, estamos hablando de que yo trabajé con Edgar Márquez y con Isidro, con Juliana y con Samantha, hace 6 meses atrás, ¿no? Con el anterior fiscal. Afortunadamente este nuevo fiscal viene con una visión totalmente distinta de sí apoyar, y esta guía viene enfocada hacia las personas servidores públicas de la Fiscalía en cómo tratar a las personas que han sido vulnerados sus derechos, ¿no? En cualquier instancia, ¿no? Entonces, de ministerios públicos lo platicamos en esta reunión. Requerimos a los ministerios públicos, que son la primera instancia de repente las personas que han sido vulneradas de algún atropello hacia sus derechos humanos o testigos acerca de un crimen, porque hay que hablarlo. Pues bueno, tener un trato diferenciado, no pensado, ¿no? Porque la discriminación viene de ello. En términos prácticos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de la violencia en contra de las mujeres, tenemos muy claro que una de las principales agresiones por parte de los ministerios públicos es ir a denunciar
Claro. Desafortunadamente lo sigue siendo, violencia en casa, violencia de tu pareja y decir aguántate porque eres mujer, ay señora es su esposo, etcétera, etcétera. En el caso de gays, lesbianas, personas trans, ¿cuál es la principal violencia ejercida desde la autoridad? Justamente cuando lo platicamos en la reunión es sistemática, ¿no? De repente en cualquier espacio podemos tener la discriminación y la segregación. Por ejemplo, voy a platicar un tema muy importante. Cuando yo estaba en la carrera, porque yo soy de la carrera mi generación 2018-2022, pues de repente tuvimos inclusive compañeros que hicieron la transición en la pandemia, ¿no? Y quedarse en casa pues hizo que aperturar el tema de hacer la transición. Y lo veía desde la escuela, ¿no? Inclusive de repente algunos profesores académicos, docentes X o Y, de repente era un shock, ¿no? De repente cómo tratar a esas personas, cómo facilitarle los trámites inclusive, ¿no? Porque es institucional, ¿no? O sea, tener esa nueva perspectiva trasciende dimensiones. Si bien ahora el colectivo en temas de la fiscalía, pues sí de repente, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, ¿cómo van a actuar las personas servidoras públicas cuando ha fenecido una persona de una manera tan atroz, ¿no? Hoy en día también estamos... Crímenes por ejemplo. Y que en Morelos aún no está tipificado. Por ejemplo, estamos impulsando también en el Congreso del Estado de Morelos que ya por fin se tipifique en Morelos el tema de los crímenes de odio, esto perteneciente justamente a las personas que son lesbianas, gay y que se sienten y que se asiman con el sexo que les ha dado, y aparte los transfeminicidios, ¿no? Que hace falta mucho. Entonces, esta reunión que tuvimos con el fiscal Edgar Maldonado hizo esta apertura de que quería trabajar con estas personas del colectivo, que es muy importante. Yo creo que es una visión totalmente distinta, que ya no simplemente la institución llevando a cabo políticas gubernamentales hacia ellos, sino tomar también al gremio de la sociedad que es afectada, ¿no? Entonces, tener estos dos escenarios de tener un poco, si lo queremos ver desde la perspectiva de gobierno abierto, de que todos aquellos se acerquen a que tratar estos problemas de la sociedad, los mediemos entre autoridad y gobernados, ¿no? Entonces, para mí... existir una guía, Denilson, sí, para correcto. que la autoridad de la fiscalía todas tengan esta capacitación? ¿Ustedes la van a dar, integrantes del colectivo, o qué va a suceder? El fiscal fue muy claro cuando nos pidió a nosotros, inclusive está abierta la puerta para todos, que primero quiere hacer conferencias dentro de las instalaciones de la fiscalía, que inclusive nosotros platiquemos, inclusive las personas, y me atrevería a decir que de las personas trans que han sido vulneradas muchas veces sus derechos humanos, pues puedan platicar acerca de las vivencias de cómo han sido tratados desde el Ministerio Público hasta la misma Fiscalía del Estado, ¿no? Después de eso, estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía para crear un curso para, ahora sí, con todo el temario, con toda una buena estructuración de un buen curso, diplomado, lo que vayamos a sacar como producto, profesionalice a los servidores públicos, a las y los servidores públicos de la Fiscalía, para que tengan una visión completamente de derechos humanos. De repente, en redes sociales que salieron estas publicaciones acerca de esta reunión, pues hablaban de un trato diferenciado hacia las personas del colectivo LGBT, y decirles que no es así. Simplemente estamos tratando de hacer que el trato sea digno y justo, ¿no? Como todo. Y que esta visión no trascienda inclusive mi dignidad, porque eso es muy importante, al igual que los compañeros del colectivo LGBT. Entonces, desde mi experiencia siendo ahora pues nuevo en esto de crear política y crear un tejido de política pública, tienes un rollo bueno. un poquito complicado, porque inclusive se le mencionó al fiscal que trabajamos con Edgar Márquez en el año 2022 acerca de crear una red de políticas públicas en el estado de Morelos que abonara mucho al tema del LGBT. Entonces nos dimos de la tarea de reestructurar la ley orgánica municipal para que los 36 municipios de todo el estado de Morelos tuvieran las direcciones de diversidad sexual. Entonces, y de repente empezar a bajar información, ¿no? Que era lo que también le había dicho a la reunión al fiscal, de que también aparte de crear una guía para ellos, porque esta guía comprende dos ejes. Uno es para ellos cómo se deben de reeducar, inclusive mejorar la currícula, las personas servidores públicos, los funcionarios públicos de la fiscalía, personal de la fiscalía. Y por otra parte, conocer, inclusive yo, por ejemplo, cómo es el protocolo de cómo se va a actuar, a dónde puedo pedir yo ayuda, auxilio, X o Y. Entonces, el que sufre la vejación, correcto. La víctima. Entonces, esta guía comprende dos aristas totalmente distintas, y yo creo que es muy importante hacer como este señalamiento, porque de repente tenemos guías de cómo hacer un protocolo y cómo mejorar las condiciones, pero dentro de la institución. Pero cuando estamos hablando de las víctimas, yo creo que es un estudio más a profundidad, no simplemente dar un dedazo, ¿no? Que seguramente se parecerá estúpida.
No, dígame. No, es que ¿en qué momento uno es perteneciente a... ¿El colectivo? Cuando te detienen, ¿qué tienes? O sea, ¿cómo...? A ver, somos todos humanos, para mí todos iguales. Pero en el momento en que sufres una agresión o un maltrato, ¿qué tienes que decir? ¿Que perteneces al grupo? Colectivo. ¿O cómo es? Pues que No, creo pero- que ni siquiera tienes que Bueno, decirlo, por Juanjo, eso, porque el trato ya del servidor público es diferente a ti Sí. que a una mujer trans, por Ah, ejemplo. no, ya. Desafortunadamente. Y yo creo que la Pero- pregunta es muy no, acertada. yo no estoy hablando de ellos. No, y coincido. Ajá. totalmente. Y le voy a No contestar. tienes que decir nada. Le voy a- Por eso digo. El trato ya es diferente. Eso. Le voy a Ajá. contestar desde la experiencia, Sí. porque todo tiene una razón, todo tiene un trasfondo, ¿no? Forma Sí. es fondo, muchas veces la Ajá. forma es fondo. Bueno, si me para uno de tránsito o yo voy conduciendo y me detiene, pues bueno, a lo mejor yo hice una infracción. Pero Sí, en no, específico en el tema de políticas públicas LGBT, es cuando hay un trato diferenciado no razonado. ¿A qué voy a entender esto? Ujú. Que de repente en un trabajo puede suceder, en el ámbito laboral, entra una persona LGBT, de repente es muy afeminada, o de Sí, repente ya se le es- conoce. es un hombre Y- trans, pero de Ajá. repente no contratan a una persona trans siendo no una chica trans, y de repente hay un repudio social en el ámbito en el que se desarrolla, sí. ¿no? A lo mejor segregación, Sí, estigmas, marginación. estos comentarios que son dañinos de Sí. repente, ¿no? La Discriminatorio, integridad. sí. Eso Sí. pasa muchas veces, y hablo del trabajo, Sí, ¿no? el machismo está... Y lo hablo desde la La escuela, homofobia. desde la Y la escuela homofobia. y en el ámbito laboral, sin dudar, también en el ámbito familiar, que es el núcleo social de estas sociedades, pero también sucede, y no hay que tamparnos los ojos y decir esto no existe, porque también existen en servidores públicos, de repente, ¿no? Muchísimo. Como traten. Mucho. Hace mucho tiempo yo tenía un compañero que lo detuvieron y le empezaron a amedrentar porque lo vieron muy afeminado, muy maquillado, y de repente le empezaron a hablar con palabras no adecuadas al protocolo Sí. de cómo tratar. Y como bien lo dice, ojalá todos los humanos afuera, todas las personas que conformamos el Estado de Morelos tuviéramos esta visión de derechos humanos, Claro. pero muchas veces se les olvida, ¿no? Desgraciadamente, inclusive esta cuota de poder de yo soy la autoridad y tú eres el ciudadano al cual yo estoy a lo mejor sometido, ¿no? Ujú. eso trasciende muchas veces. Entonces, Sí, con el ciudadano en general es Sí, así, no. con ciertos grupos, por supuesto. y me lo, y más. lo- y lo podrá decir la audiencia, ¿no? Oye, Inclusive. Denilson, cuéntanos qué va a suceder a partir de esta reunión para ir concluyendo. ¿Van a seguir otras reuniones? Sí, ¿Cómo claro. se aterriza este protocolo? Quedamos y uno de los acuerdos fueron que obviamente vamos a seguir de la mano trabajando con la fiscalía. Yo creo que es marcarlo como un hito, al menos en en el trabajo laboral de este nuevo fiscal, porque nos da apertura y vamos a seguir trabajando y crear este curso, este taller para mejorar las condiciones del colectivo hacia el estado de Morelos. Oye, ¿y con la Comisión Estatal de Seguridad? También vamos a ver algunos otros medios, porque yo creo que también hablar de la prevención del delito acerca del colectivo y algunos crímenes, yo creo que hay que empezar a sondear lo que le decía al fiscal, hay que empezar a crear datos, porque para crear una buena política pública o la mejor reestructurar, hay que tener números. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Muy ustedes. buenos días. Oye, mira, contrario a lo que